Buenas noches, doctor. Lo que yo le voy a hablar va a ser de la biografía de René Zabaleta Mercado. Bueno, René Zabaleta Mercado fue un sociólogo, filósofo y teórico político boliviano que analizó el marxismo y nacionalismo y el poder dual en América Latina, destacando la identidad nacional y las contradicciones sociales en Bolivia. Vamos a pasar a hablar de la vida de René Zabaleta Mercado. Él nació un 3 de enero de 1937 en Oruro. Él proviene de una familia media, creció en un entorno marcado por la diversidad cultural y social en Bolivia. Falleció el 15 de noviembre de 1984 en La Paz a los 47 años en un accidente automovilístico. Aportes que dio René Zabaleta Mercado fue básicamente que a él no se lo tome en cuenta como un abogado o juez, sino es un sociólogo, como había dicho más antes, es un sociólogo político marxista. Sus aportes básicamente fueron hacer el análisis del poder dual y el Estado de Derecho. René Zabaleta Mercado describe el dualismo entre el Estado de Derecho y el poder informal, basado en caudillos, tradiciones indígenas y estructuras sociales. Después hay otros análisis que él hace, como el enfoque en lo nacional y popular. En Bolivia, de 1986, Zabaleta explora la síntesis y clases culturales en Bolivia, incluyendo elementos indígenas. Impacto en el derecho que tuvo René Zabaleta fue sus ideas que han sido citadas en contextos de constitucionalismo pluralista, como la Constitución de Bolivia en 2009, que reconoce derechos indígenas, plurinacionalidad, inspirados en visiones críticas como la suya. Influencia que tiene René Zabaleta en general es que, aunque no haya escrito tratados jurídicos, sus ideas han sido incorporadas en estudios de derecho constitucional, sociología jurídica y teoría crítica. Intelectuales como Silvia Rivera, Cusicanqui, que es su esposa, y otros que han extendido su legado. Quien les habla, Jocelyn Juliet Reinaga Claros. Esta noche les voy a hablar sobre lo que son las ideas más relevantes de René Zabaleta Mercado, quien fue uno de los pensadores más influyentes de Bolivia y América Latina en el siglo XX. Las ideas más relevantes son los siguientes. Tenemos como primer punto la sociedad abigarrada. Zabaleta describió a Bolivia como una sociedad abigarrada, que quiere decir que es una sociedad compuesta por múltiples modos de producción, culturas y formas de vida, que coexisten de manera desigual y conflictiva. Esta idea explica la complejidad social boliviana, donde lo indígena, lo mestizo y lo moderno conviven sin integrarse plenamente. En segundo punto tenemos lo nacional popular. Propuso el concepto de lo nacional popular como una forma de entender los procesos políticos en América Latina, donde las masas populares se convierten en sujetos históricos que redefinen la nación. En Bolivia, esto se manifestó en momentos como la Revolución de 1952, cuando sectores populares irrumpieron en la política nacional. Como un tercer punto tenemos la conciencia social. Zabaleta distinguió entre conciencia social efectiva y conciencia social posible. La efectiva es la conciencia que realmente tienen los sujetos sociales, y la posible es la conciencia que podrían tener si comprendieran plenamente su situación histórica y estructural. Como un cuarto punto tenemos crítica al marxismo ortodoxo. Aunque marxista, Zabaleta criticó el dogmatismo y buscó adaptar el marxismo a las realidades latinoamericanas. Incorporó elementos culturales, históricos y políticos propios de Bolivia para enriquecer el análisis marxista. Y como un último quinto punto tenemos la política como producción de sentido. Para Zabaleta, la política no es solo lucha por el poder, sino también producción de sentido colectivo. El Estado debe ser entendido como un espacio de disputa simbólica, donde se define quién pertenece a la nación y cómo se organiza la vida social. Mi nombre es Mariolía Acevedo Rivera. El día de hoy les voy a explicar qué es la moral para Zabaleta. Para Zabaleta, la moral está profundamente ligada a la conciencia social y política. No es un conjunto abstracto de normas, sino una práctica que emerge de la lucha por la emancipación. Un ejemplo que podríamos dar es cuando una comunidad indígena defiende su territorio frente a una empresa extractiva. Está actuando moralmente desde su propia racionalidad y ética comunal, aunque la ley estatal no lo reconoce. Mi nombre es John Michael Mamani y voy a hablar de qué rol cumple la ley para René Zabaleta Mercado. Para René Zabaleta Mercado, la ley no tiene un rol neutro ni puramente jurídico, sino que refleja y expresa las relaciones de poder y la estructura social de la sociedad boliviana. La ley como expresión de poder dominante.
Zabaleta veía que la ley como forma de imposición del poder del Estado sobre la sociedad, especialmente en un país donde coexisten distintos modos de vida, indígena, campesino, urbano, mestizo y burgués. En Bolivia, decía él, no hay una sola nación homogénea, sino muchas realidades sociales superpuestas. Por eso la ley suele representar los intereses de una parte dominante, no de toda la sociedad. Así el derecho no siempre garantiza la justicia, sino que organiza y legitima el orden desigual existente. Zabaleta usaba el concepto de sociedad abigarrada para describir una sociedad con múltiples estructuras, las modernas, tradicionales y coloniales, que coexisten sin fusionarse del todo. En este contexto, la ley estatal moderna intenta imponer un orden racional y universal, pero no lo logra. No logra abarcar todas las formas de vida. Por ejemplo, las normas indígenas o comunitarias quedan fuera o en tensión con la ley estatal. Por tanto, la ley boliviana cumple un rol parcial que no refleja la totalidad de la realidad social, sino una parte de ella. También para Zabaleta, uno de los grandes problemas de Bolivia era la falta de correspondencia entre el Estado y la nación. El Estado se construyó desde una élite, y la ley fue una herramienta para crear un tipo de ciudadano ideal, urbano, letrado, mestizo, excluyendo a otros sectores. En consecuencia, la ley también fue un mecanismo de exclusión. Definía quién era ciudadano y quién no. Lindemann y Chávez, les daré a conocer la definición del derecho según René Zabaleta Mercado. Según René Zabaleta Mercado, el derecho es una expresión institucional de las relaciones de poder en una formación social abigarrada. René Zabaleta nos presenta una visión del derecho muy diferente a la que solemos escuchar en los libros tradicionales, porque para él el derecho no es simplemente un conjunto de normas que todos debemos cumplir, sino que es una expresión institucional de las relaciones de poder que existen dentro de una sociedad. Esto significa que el derecho refleja y formaliza cómo está organizada una sociedad, quién tiene el poder y cómo se ejerce ese poder a través de las leyes institucionales. Zabaleta dice que toda la sociedad está formada por distintos grupos sociales, clases y culturas. En especial en los países como los nuestros, esas sociedades son abigarradas, es decir, mezcladas y desiguales con muchos tipos de realidades que coexisten al mismo tiempo. Por ejemplo, en Bolivia conviven pueblos indígenas con sus propias normas y formas de justicia junto con el derecho estatal moderno. Esa mezcla genera tensiones porque no todos los sectores sociales tienen la misma fuerza y representan dentro de un sistema jurídico. Por eso el derecho no es neutral, no es algo que esté por encima de las personas o fuera de la sociedad. Al contrario, es una herramienta que puede servir para dos cosas opuestas. Puede servir para mantener la dominación cuando las leyes y las instituciones benefician solo a los grupos más poderosos y perpetúan las desigualdades, o también nos puede servir para lograr la autodeterminación popular, cuando las normas se utilizan para defender a los derechos de los pueblos, garantizar justicias sociales y fortalecer la participación de los sectores más débiles. En resumen, Zabaleta nos quiere decir que el derecho es un reflejo del poder social, muestra quién domina, quién obedece y cómo se distribuyen las autoridades, pero también nos enseña que el derecho puede ser transformado y convertirse en un medio para alcanzar la libertad, la igualdad y la justicia. Las ideas de René Zabaleta Mercado son originales. Sí lo son, porque nacen desde la realidad boliviana, desde nuestras propias contradicciones y no desde teorías importadas. Zabaleta no repite Marx ni ningún otro pensador europeo. Lo que hace es reinterpretar esas ideas desde el corazón de América Latina. Él observa que Bolivia no es una sociedad uniforme, sino en donde conviven distintos tiempos, culturas y economías. A eso le llama sociedad abigarrada, un concepto completamente suyo, creado para describir nuestra complejidad. También nos habla de la masa y de lo nacional popular, ideas con las que demuestra que el verdadero sujeto de cambio no son las élites, sino el pueblo, los trabajadores, los indígenas, las mayorías históricamente invisibilizadas. Su originalidad está en mirar a Bolivia con ojos bolivianos, en pensar desde aquí, desde nuestras calles, nuestras minas y nuestras comunidades. Claro, Zabaleta se apoya en el marxismo y en pensadores como Gramsci y Mariátegui, pero los transforma, los adapta, los hace hablar nuestro idioma. Por eso decimos que sus ideas sí son originales, porque no buscan copiar el pensamiento extranjero, sino crear un pensamiento propio, uno que explique quiénes somos y por qué seguimos siendo una sociedad donde el pasado y el presente caminan juntos. Mi nombre es Teófilo Cuarite Mamani.
voy a hablar sobre la crítica de Zabaleta Mercado. Según Luis Cristian Rivas Salazar, el libro nos indica que una mirada crítica sobre la obra de René Zabaleta Mercado, la cultura boliviana y el desprecio por la democracia liberal de H.C.F. Mansilla cae muy mal a muchas personas. ¿Por qué? Critica el pensamiento de René Zabaleta Mercado, quien ha sido y es un ídolo del nacionalismo revolucionario fusionado con el marxismo. Zabaleta Mercado y el apasionado intelectual ofuscado por la Revolución Agraria de 1952 es enfrentado por el más importante filósofo boliviano contemporáneo. Algunas críticas voy a mencionar. Primero, débil compromiso democrático, se le acusa de justificar formas autoritarias de poder en nombre del pueblo o de la revolución. Otro, visión populista, idealizó el pueblo como un bloque homogéneo, sin reconocer su diversidad interna. Otro, determinismo histórico, su énfasis en la historia como destino, limita y agencia de los actores sociales actuales. Otro, falta de atención a la indígena y lo plural, aunque habló de sociedad abirragada, no profundizó en la diversidad étnica y cultural de Bolivia como lo haría en un enfoque plurinacional actual. Y por último, ambigüedad teórica, y algunos críticos señalan que sus conceptos a veces son poco claros o difíciles de aplicar en análisis en concreto. Entonces, al finalizar, Mansilla recurre al lema favorito de su maestro Karl Marx: hay aprender y utilizar la curiosidad y el análisis riguroso, desapasionarse para abrazar el conocimiento y dejar de lado el infantilismo político que domina Bolivia. Mi nombre es José Luis Vargas Cerruto. Voy a continuar con la exposición. En la diapositiva vemos a un pueblo indígena, donde llega una empresa que argumenta tener respaldo legal para explotar en minería. Al mismo tiempo, los pobladores de esta región expresan su oposición argumentando que la Pachamama no se toca, ya que sus normas ancestrales prohíben dañarla. Para este efecto, los comunarios de esta región hacen asambleas donde invocan la ley de participación popular, exigiendo ser escuchados y respetados. Al mismo tiempo, un joven, pidiendo la voz, expresa que la autodeterminación es clave, ya que Zabaleta les enseñaba a ser soberanos en su propio territorio. La visión, complementando la visión de Zabaleta, implica que el pueblo se convierta en un actor político que crea sus propias decisiones. A esto llamaremos autodeterminación. Ya en una instancia jurídica y en virtud del pluralismo jurídico, el juez reconoce la validez de las normas comunales. Es por eso que el pueblo celebra su victoria, ya que expresan que la ley estatal se transforma en un instrumento de liberación, tal como era la visión de René Zabaleta. Muchas gracias.